Fractura del extremo distal del radio. Son fracturas muy comunes, del 8 al 10% de todas las lesiones óseas. Se da mucho en mujeres, especialmente después de la sexta década de vida. El extremo distal del radio presenta una superficie articular alargada, bicóncava, para articularse con la línea proximal del carpo, y otra más pequeña ubicada en la cara lateral, cubital, para la articulación biconvexa de la cabeza del cúbito. Deben tenerse en cuenta tres medidas que se toman en relación con el eje longitudinal del radio. Primero, vista de perfil, la superficie articular tiene una inclinación palmar de aproximadamente 10 grados. Segundo, vista de frente, presenta una inclinación hacia el lado cubital que se mide a partir del ángulo formado por una línea que une la punta de la apófisis estiloide del radio y el borde cubital de la superficie articular del radio con una línea perpendicular al eje longitudinal del radio. De esta manera se obtiene la inclinación radial, que es de aproximadamente 22 grados. Y tercero, la altura del radio, que se toma en la radiografía de frente y representa la distancia entre dos perpendiculares al eje longitudinal del radio. Uno que pasa por la punta de la apófisis estiloide del radio y la otra por la parte distal de la superficie articular del cúbito, y que es de aproximadamente 11 milímetros. El complejo fibrocartilaginoso triangular y los ligamentos radiocubitales dorsales y palmares que se extienden entre la base de la apófisis estiloide del cúbito y el borde cubital de la superficie articular del radio forman parte del complejo sistema articular de la muñeca. La fuerza que se transmite normalmente sobre el extremo distal del radio y el cúbito por el carpo se distribuye más del 80% sobre el radio. Cualquier alteración en la dirección de la articulación modifica la distribución de esta carga y por lo tanto la biomecánica de la muñeca. De acuerdo con el mecanismo de producción y la calidad del hueso serán el desplazamiento y la complejidad de la fractura. La caída sobre la mano extendida puede producir una fractura en el extremo distal del radio. El tipo de lesión ocasionado por la caída depende de la posición de la mano al momento del incidente, la dirección y la magnitud de la fuerza y la edad de la persona. El tipo de fractura más frecuente, la fractura de Coles, que tiene nombre propio, atraviesa la metáfisis distal del radio y produce una deformación angular dorsal conocida como dorso de tenedor. La lesión asienta en los 4 centímetros distales de la metáfisis del radio. Es extraarticular y el fragmento distal se desplaza en dirección dorsal radial. Es importante conocer si la fractura es sino con desplazamiento, simple o con minuta, extra o intraarticular, del borde radial, del borde cubital, ambas, estable o inestable, la calidad ósea, actividad y cooperación del paciente. El paciente experimenta dolor en la muñeca, donde se encuentra con frecuencia una deformidad clásica. La mano puede estar en una posición de flexión y pronación leve, mientras que el extremo distal del cúbito parece sobresalir un poco. La inflamación y la hipersensibilidad son hallazgos casi universales y la palpación provoca dolor. El dolor y la inmovilidad limitan el uso de la mano y puede haber síntomas de compresión del nervio mediano o el cubital o ambas. El tratamiento se basa en restaurar la anatomía en la forma más perfecta posible para preservar la función. Mientras más anatómica sea la consolidación de la fractura, mejor será el resultado final. Primero tenemos la reducción cerrada e inmovilización con yeso. Es el tratamiento más utilizado. Las características de la fractura, la calidad de la reducción y la actividad del paciente tienen una relación directa con el resultado final. Está indicado fundamentalmente en fracturas estables y extraarticulares. Luego tenemos la de reducción cerrada y yeso abulonado. Este tratamiento se indica fundamentalmente en fracturas metafisiarias, comminutas e inestables. Consiste en reducir la fractura y poner una clavija de Kirchner de 3 milímetros a cielo abierto y otra clavija en la base del segundo y tercer metacarpiano. Manteniendo la tracción, se confecciona un yeso antebraquiopalmar que incorpora el extremo que sobresale de las clavijas con la muñeca en desviación cubital y flexión neutra, lo que crea estabilidad y previene el desplazamiento. Pasamos a los tratamientos quirúrgicos, por ejemplo el tutor externo. Es un método que permite preservar el largo del esqueleto, obtenido por la reducción, con estabilidad suficiente como para permitir la función del miembro superior durante el tratamiento. Está indicado en fracturas metafisiarias comminutas, intraarticulares, inestables, fracturas expuestas, etc.
en las cuales por tracción y manipulación se obtiene una reducción satisfactoria, pero la severidad de la lesión hace que sea imposible mantener la reducción con yeso o con clavijas de Kirchner. El tutor externo es muchas veces un tratamiento incompleto y debe ser combinado con osteosíntesis o injerto óseo. El tutor se mantiene de 6 a 8 semanas y luego de ser necesario se continúa la inmovilización con yeso antibraquiopalmar. Y por último, dentro del tratamiento quirúrgico tenemos la osteosíntesis. Es un procedimiento indicado para reducir y estabilizar fracturas en las que no se obtiene una reducción satisfactoria por otros métodos. Está indicada para pacientes activos. El procedimiento más empleado es la osteosíntesis limitada, que se realiza por pequeñas incisiones, empleando clavija de Kirchner, tornillo o pequeñas placas para disminuir la desvitalización de los fragmentos óseos. De ser necesario, después de la osteosíntesis, la muñeca se inmoviliza en posición neutra con un yeso o tutor externo y se comienza en forma inmediata con tratamientos funcionales. Cada uno de los métodos descritos ha probado ser útil en casos seleccionados y ninguno puede ser utilizado en todos los casos. Para obtener resultados funcionales buenos y duraderos es importante restaurar la anatomía del extremo distal del radio y mantenerla hasta su consolidación, especialmente en pacientes activos. Si la superficie articular no consolida bien, reducida evoluciona a una osteoartritis postraumática. Si no se restaura el eje y el largo del radio o la inclinación de la superficie articular, esta deformidad lleva paulatinamente a una pérdida de la relación anatómica normal y armónica que existe entre la cadena de huesos que forman la muñeca. La distrofia simpática refleja es una complicación temida de las lesiones en el extremo distal de la extremidad, que ocasiona dolor, tumefacción intensa y pérdida parcial de la función de la mano y los dedos. Dicho todo esto, tenemos un caso clínico en nuestro consultorio, un paciente que tiene una fractura distal del radio. Él nos mandó las fotos, muy amable este paciente. Tuvo una caída, se fractura el radio y le hicieron una osteosíntesis. El paciente viene a nuestro consultorio con mucha inflamación, dolor, limitación de movimiento. Vemos la flexión dorsal, que está limitada. Vemos la flexión palmar, le cuesta realizar al paciente. Ahí se toma del antebrazo para no compensar el movimiento. Lo está haciendo contra resistencia, contra la gravedad. Pasamos a las desviaciones, desviación radial, desviación cubital. Todo esto es la 9ª sesión del paciente. Luego vamos a hacer un video donde vamos a ver la evolución de este paciente con ejercicios. Ahí vemos la cicatriz se trabaja, se moviliza, es muy importante. La pronosupinación la tiene limitada, vean cuando supina, limitada y también cuando prona. La vamos a comparar con el lado sano. Nada que ver al lado sano. La pronosupinación la vamos a trabajar de la radio cubital inferior y de la radio cubital superior. El cierre de la mano, también está limitado. Es muy importante la movilización del pulgar. Todo esto fue ganando el paciente, no hacía todo esto. Y la oposición del pulgar, ¿sí? Los movimientos de los dedos muy importantes. Va a haber una segunda parte de este video mostrando la evolución específicamente de este paciente. Espero que les sirva. Muchísimas gracias.